Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a charlar un poquito de grano, salió el informe de Luda. Tenemos algunas dudas respecto a esta influencia de lo que es Brasil, Argentina, sus volúmenes, uno sube, el otro baja. Y por el otro lado, lo que viene para adelante también en Estados Unidos. No nos olvidemos de Estados Unidos porque hay decisiones que tienen que ver con abril-mayo, su próxima siembra, y bueno, cuánto puede influir o no lo que pasa acá, allá, y eso en los precios. Mi amigo Gustavo López, ¿cómo estás? ¿Qué decir, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien, por Bueno, suerte. un gusto tenerte. Igualmente, está. Cuando uno lee el informe de Luda, a mí lo que más me llamó la atención, más allá de que cambiaron alguna cosita, bajaron 1 millón de toneladas nada más en Brasil, cuando creo que los privados bajaron mucho más, en soja, lo que más me llamó la atención es que ellos hablan de las caídas de stock de soja y de maíz, ¿no? En trigo aumentan un poquito, qué sé yo, y ahí aparece algo como que, bueno, a ver, esto puede llegar a tocar un precio, no sé si habla de un 6% o algo así de la caída de stocks. Sí, creo que es como vos decís, en realidad son pocos los cambios que se van dando, tampoco es el momento más indicado para esperar cambios. A ver, ¿por qué? Pues ya están definidos en alguna medida, ya están empezando a cosechar en Brasil. Brasil tuvo un problema de sequía serio en el sur, sobre todo en los estados de San Pablo, Paraná. Creo que también ahí estaba un poco inflado todo el concepto de la superproducción sojera. Se hablaban hasta 98, 99 millones de toneladas. Cuando habían tenido 88 el año pasado. Claro, o sea, era una cosa, digamos, un cambio más significativo. Y todos pensábamos que en los 94, 95 parecía lógico. A ver, el punto es, si bajar de la expectativa de 99 a 94 le dio un poco más de dinamismo al mercado, te diría que está más o menos planchado, o sea, no hay cambios significativos. Y la otra es el incremento de Argentina, que también tiene sus bemoles. Acá escuchás hoy en día algunos que están hablando, incluso las propias bolsas, sí, están 57, 58. 58 millones, que sí, parece realmente espectacular. Yo lo tomo un poco con pinzas todo esto. Estamos en los momentos, digamos, de euforia, cuando está por entrar la cosecha, y después en la medida, obviamente después pasa a ser una anécdota, pero en la medida que va transcurriendo el año, ves que en realidad no son exactamente esos niveles. ¿Y por qué te digo eso? Porque hoy estamos viendo que de los 55 millones que se hablaba del ciclo 13-14, el que está terminando ahora en marzo, no hay tanta soja como se esperaba. Algunos hablan, ya están ajustándolo en 52 o 51. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad estaba sobreestimado que el área, el rinde, finalmente la producción, o estamos partiendo, digamos, de un concepto para el próximo ciclo relativamente más inflado en materia de área y de producción. ¿Puede haber sido tanto la caída, Gustavo, de repente? Porque yo tenía más metido el número 54 millones de la campaña pasada. Por ahí después empecé a leer, ya se hablaba de 55. Pero vos decís que puede llegar a bajar, porque mirá, el punto es que en realidad acá hay varios motivos. Primero, que vos venís con un stock inicial que no era menor, casi 4 o 5 millones. Y que con una producción de 54 vos tendrías una oferta realmente muy abultada, casi 60, 59 millones de toneladas. Y lo que estás viendo es que exportaciones obviamente se acabaron, no somos competitivos en el mundo, incluso la industrialización, el crashing que le llamamos nosotros de la soja a 2 meses vista de que termine el ciclo, es muy bajo. Con lo cual, hay dos criterios acá. O los stocks van a ser enormes para el próximo ciclo, o en realidad no hay tanta soja como había. Y ahí me remonto un poco al otro ciclo. ¿Recordás el famoso año de los 49 millones? Sí. En realidad llegamos y todos decíamos 49 y también teníamos un excedente fabuloso para el otro ciclo y se llegó a un criterio, digamos, más o menos generalizado que más de 46 no había. Entonces, seamos cautos con las producciones, ¿no? O sea, son importantes, no lo dudo, venís batiendo récords en forma prácticamente consecutiva, pero hay que tener en cuenta que por ahí no es tanto. De todas formas, te vas a encontrar con una oferta ya casi consolidada a nivel internacional muy alta, 108 millones en los Estados Unidos, que ya están siendo gran parte comercializados, y te encontrás con alguna más o menos variación, 150 entre los dos gigantes sudamericanos, más 8 o 9 de Paraguay, tenés no menos de 2 o 3 de Bolivia, 2 de Uruguay, o sea, te encontrás con una oferta espectacular. Acá, ¿qué pasa? Lo que nos llama la atención en esto es que en realidad, cuando vos ves la evolución del mercado de Chicago, ves que en realidad tenés de acá hasta a mediados, hoy lo estaba viendo, hasta mediados de julio
o mejor dicho, mediados del 2018, hasta julio del 2018, valores de soja casi constantes. Eso te implica que estás cerca de los 1.000 puntos. 1.000 puntos son 365, 370 dólares, con variaciones de 10, 20 dólares, ponele, pero no le hace demasiado. ¿Qué quiere decir eso? Me llamaría, digamos, la atención de que vaya a haber grandes movimientos para abajo. O sea, parecería que hay una suerte de piso en las cotizaciones, y para arriba, de no darse condiciones climáticas adversas, claro, básicamente en los Estados Unidos, que es el gran y próximo oferente que está por entrar. Y ahí me centro más en el análisis. Digo, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Y en Estados Unidos en realidad vienen de una cosecha de maíz que, recordás, fue enorme. Entonces empiezan a apostar a la soja, a pesar de la caída en los precios. ¿Por qué? Por una cuestión de rentabilidad, digamos, en muchos predios, el tema digamos, del componente, igual que nos pasa a nosotros, de movilización de los graneles, es más barato y tiene mucho más volumen, con lo cual para movilizarlo es mucho más caro, y se piensan dedicar más al tema soja. En el tema soja están pensando entre 1 millón, quizás 1,5 millones de hectáreas más, con lo cual, si vos lo medís eso en un marco de rendimientos que vienen sostenido en los últimos años, y con un stock que ya están recomponiendo, que ahí viene un poco un comentario tuyo, vos venías con stocks en Estados Unidos en los últimos años de 2-3 millones de toneladas. Claro. Este año van a tener 10. O sea, hay una recomposición importante. Claro. Si yo parto en el nuevo año de 10 con una producción similar, por más que muelan bien y que exporten una buena cantidad y todo, lo más probable es que se me vayan los stocks entre 18 y 20 millones. Entonces todo eso me hace pensar que vamos a tener un mercado relativamente, claro, o sea que pesado. 6 de caída sobre mucho en nada. Claro, exactamente. Vos lo mirás así, separado al número, y decís 6 de caída en el stock. Sí, no, pero digamos, claro, a ver, 6 de caída, estamos hablando de un nivel de 10 millones, son 600.000 toneladas. Claro. Pensá que la Argentina está pasando este año, teóricamente, si las cifras son correctas, entre 7 y 8 millones de toneladas de un año al otro. Y nosotros no tenemos políticas de stock, como tienen los americanos, ni de provisionamiento, ni nada por el estilo. Entonces, cambiar 6% totalmente marginal. Con lo cual te diría, el mercado está medio estancado, y yo creo que hay dos motivos que son los que lo pueden alentar. Por un lado, la evolución de Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene alguna pequeña falla en la cosecha, volvemos a buenos precios. Y esto es un poco para desmistificar, y lo venimos diciendo ya hace meses, el concepto de que se acabó la era de los commodities. No se acabó nada. O sea, tenés una oferta muy abultada, tenés una demanda que sigue traccionando fuerte, pero, digamos... todo anduvo bien. Al ser mayor la oferta que la demanda, el precio se cae. Claro. Sin lugar a dudas. Además tuvimos condiciones muy buenas en Estados Unidos, en los dos lugares. Un par de años por lo menos. Incluso en la Argentina y en Brasil, digamos, la sequía no afectó tanto, y en la Argentina ha sido casi una siembra o un desarrollo muy bueno. Ya hoy están en muchas áreas en una etapa de madurez comercial, quiere decir que zafaste de la floración. Sí, incluso se hablan de zonas ya de 4 toneladas promedio por eso, va a ser realmente de 2,80. Una muy buena cosecha. Tengo una pregunta, porque me quedé con esta duda de si realmente nosotros tuvimos una menor cosecha y por lo tanto tuvimos menos stock, y por lo tanto está bueno decirle a los que rompen los hilos bolsa que se queden tranquilos porque es un stock normal, pero además impresiona que los productores hoy no tengan gran volumen de venta. Está bien, no hay oportunidades en otro negocio, vos qué haces con la guita, qué sé yo, no la vas a despilfarrar. Entonces la pregunta es, tal vez no había tanto, porque en un momento yo decía, tengo que vender a 2.70, 2.65 hoy, ¿no? Precio interno nuestro. Estás hablando de la cosecha vieja. Cosecha vieja. Disponibles. Exactamente, disponible. Y en 35, 45 días me viene una soja de 2.70. No, 2.30. 2.30, perdón, 2.70 hoy, 2.30. Okay. Un spread de 40 digo, claro, spread de 40 dólares. Ante eso, yo voy a tener la nueva más la vieja que la tengo que vender por nueva. Y ahí yo veía que no había mucho, no había un volumen de negocio, no se estaba negociando tanto. ¿Será porque hay poco entonces? Puede ser que no haya tanto, y el otro concepto que lo venimos hablando permanentemente con todos los operadores, incluso con productores y demás, es como que el productor sigue con el concepto de mantener la soja como su moneda de cambio, por excelencia. Y eso lo ves para lo que es cosecha vieja y lo que es cosecha nueva. Y esto también lo hemos dicho 1000 veces. Hoy tenés un diferencial de precio de 40 dólares.
encima tenés ciertas herramientas como para cubrirte si se viene una devaluación, que es uno de los temores. Claro. ¿Por qué? Porque vendés hoy, entregás hoy y lo especificás diferidamente dentro de 6 meses, si querés, o un año. Con lo cual, si de 8,70 se fue a 11, vas a recibir el 11 y vas a recibir el 2,70. Con lo cual no parecería lógico el seguir manteniendo la mercadería. Máxime con un mercado invertido como se viene. Tampoco parecería que en esta componente, digamos, de tanta oferta mundial, demores mucho más las ventas de la nueva, Claro. ¿sí? Porque en realidad también tenés el mismo concepto, tenés la posibilidad, querés fijar los $240 ahora, y si querés también podés, digamos, fijar el tipo de cambio diferidamente, con lo cual también te da la posibilidad de alguna cobertura si tenés, digamos, algún miedo de cierta devaluación o alguna diferencia de tipo de cambio. Entonces, lo único que te hace pensar es, quizás no haya tanta soja, pero igual va a pasar un volumen que no es menor, no serán 8, 10, serán 6. Y la segunda es que en realidad el productor sigue pensando, y sigue pensando además porque tiene una memoria de las últimas, no te digo la anterior, pero las últimas 3 campañas que llevó la mercadería y hasta el final era como que seguía teniendo un buen precio. ¿Mm? De hecho, hoy seguís, digamos, estamos en mediados de febrero y sabés que las primeras hojas te entran dentro de 45 días, como Sí. vos planteás, y no te encontrás ese nivel, digamos, de confluencia que se tendría que dar ya en los precios más bajos. Con lo cual hay toda una distorsión muy grande en este tema. Desde el punto de vista de lo que es la soja vieja, bueno, tendrás ahí, depende cómo lo quieras medir, pero si son 54, 55, se vendieron 43, hay todavía mercadería por vender. Mercadería que no llega a la industria y mercadería que hace que hoy, en esa desesperación porque no llega, estén pagando lo indecible y márgenes realmente negativos. Otro tema es la nueva. Y la nueva también. Fíjate esto. Normalmente, en el promedio de 10 años, a esta fecha se había vendido un 20% de la soja. A hoy tenés vendido el 6%, de los cuales a precio tenés el 1% desde el punto de vista del concepto de la producción total. Quiere decir que si esperás 56 millones de toneladas, tenés el 6 ponerle 6 por 6, 36, no tenés más de 4 millones vendidas. Es nada, Claro. comparado contra las 20 normales o promedio, si lo querés llamar, con lo cual tampoco el productor está vendiendo a futuro. ¿Cómo se financia? Porque la otra cosa es, bueno, entonces el productor está en tan buena posición financiera que no quiere vender nada. No, se financia con mucho trigo que vendió, casi 5 millones, y bastante maíz, casi otros 5 millones. Son 10 contra el año pasado que vendieron 3 para esta fecha. Entonces quiere decir que esto funciona tipo vaso comunicante. Claro. Siguen manteniendo la soja por ese Claro, concepto claro. de Algunas que siempre es te la guardás, que siempre va ¿no? a ganar. Algunas siempre te guardás y en algún momento largas una o la otra. Exactamente. Bien, Ahora, vamos ¿por qué larga el otro? Claro. El último comentario. ¿Por qué larga el otro? Y porque el trigo no encontrás ningún tipo Claro. de argumento de que pueda llegar a subir teniendo un saldo de 8 millones de toneladas dicho por la propia Secretaría de Agricultura y no le dejan exportar más que 2. Y el maíz, un maíz que está deprimido en el mundo y que hoy en materia, digamos, de conversión por carne te está dando más que venderlo en forma, digamos, como grano. Así que hay una explicación. Vamos a hacerle a la gente un pequeño capítulo de maíz, porque maíz también está interesante, ¿no? El UDA en un momento maíz lo marca más o menos igual, 75 millones de toneladas, no había variaciones. Argentina fue un poco la sorpresa, porque yo me acuerdo que de las 26, 27 del año pasado, este año caída de área de siembra, la gente desmotivada, poner guita en maíz, qué sé yo, ¿viste? Yo lo hablaba con Martín Fragueo, flaco, me parece que más de 21 no va a haber, charlábamos los dos, y de repente hay tipos que superan las 10 toneladas por hectárea, o sea, no hay duda que el productor que hace maíz, el pibe sabe que no puede andar con un Fórmula 1 poniéndole gasoil, ¿no? Y anduvo. Buenos rendimientos, qué sé yo, y ya se habla de un número importante, ¿no? Hoy se está hablando entre 23 y 24 millones. Que Lo está corroborando menos el propio hectárea UDA. y menos hectáreas Sí, y mantener. bueno, ahí empieza de nuevo también el concepto de nuestras tan lamentables estadísticas, ¿no? Porque si hay un poquito menos de soja, entonces que había más maíz. ¿Cómo se puede conjugar, digamos, niveles tan diferentes entre lo que dice el Ministerio y lo que dicen las bolsas y demás? Pero no importa, al margen de eso, supongamos que hay 24 millones. El maíz es una
un producto que en realidad está invertido a lo que es la soja. O sea, mientras la soja vale más la vieja que la nueva, acá es a la inversa. Vale más el maíz nuevo que el viejo. Y acá también empieza a tener un poco importancia lo que puede pasar en Estados Unidos, porque así como piensan que van a subir el área de soja, piensan que van a bajar el área de maíz. Claro. En Estados Unidos no es Argentina que puede subir y subimos todo. En Estados Unidos es como una suerte, digamos, de equilibrio que hace que en la medida que baja uno, el otro sube, o no hay, digamos, sustituciones, no hay nuevas incorporaciones de área. Ahí estaría bajando un poco. Ahí sí. ¿Hablan de 15% de caída o es no, mucho, están hablando a lo sumo, yo te diría, pues pensar que son 37 millones de hectáreas, están hablando de 1,5 millones, nada así que más, estamos hablando de un 5%, claro. Pero guarda que es 1,5 millones, 1,5 millones que, si vos considerás 1 millón, algunos hablan hasta 2, que si considerás 10.000 o 11.000 kilos de promedio, son 20 millones de toneladas, claro. Que no es menor, es casi toda nuestra producción. En ese sentido, ellos vienen con un stock relativamente alto, pero una caída de estas características lo que haría es reducir esos stocks y darle un poquito más de ánimo a un mercado que venía bastante deprimido. De todas formas, ahí tienen sus pros y sus contras. Los americanos le dedican un componente muy, muy fuerte a lo que es el consumo interno. Hacen 400 millones, 40 la dedican a la exportación, 50, pero todo el resto es consumo interno. Con lo cual, en un mercado que el 85% es local, claro, es muy importante. Lo que queda como saldo de exportación. Sí, igual son los líderes absolutos en el mundo. Sí, pero quiero decir, si además le quitas... Pero a ellos le cambian mucho su consumo interno. 2 millones de hectáreas a 10 palos. Claro. Y el otro y uno de los puntos grandes que de esas casi 350 millones que dedican a consumo interno, el 30% es etanol, 130 millones. Y te encontrás con que etanol tienen una cantidad de stocks importantes y con una caída en el precio del petróleo que no es menor. O sea, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que van a seguir haciendo etanol porque tienen hay una ley del Congreso que lo pide el corte que se tenga que dar, y además ellos quieren mantener el etanol, porque el etanol en alguna medida lo que hace es restarle oferta y mantener los precios relativamente altos. Si los precios se le caen mucho, tiene que salir el Estado a subsidiar. Entonces prefieren mantener un concepto, digamos, de pleno uso, como para no terminar dando subsidios a sus productores. Con lo cual yo veo que es un mercado más dinámico, pero te encontrás con el escollo de siempre, que lo vemos en trigo y en maíz, que es la intervención del Estado. Claro. O sea, el Estado dijo, bueno, más de 8 millones hoy no vamos a dar como ROEs, los famosos ROEs esto. En la medida que vos estableces un límite, automáticamente, que yo diría que ya están comprados a casi 5 millones, o sea, están bastante largos en sus compras respecto a lo que pueden llegar a vender y lo que le van a dar. Entonces, en la medida que vos le empezás a poner restricciones, el exportador es como que toma un poco más de espacio y dice, bueno, voy a esperar a ver si yo tengo la chance de realmente poder exportar a un nivel más alto. Y ahí se empiezan a planchar los precios internos, cosa que en trigo está en su máxima expresión. Bien, te paso el capítulo de trigo para cerrar, ¿no? Yo la otra vez con Raúl Dente hablaba de esto y con vos lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Lo de a todo trigo que se viene. Para mí eso marca un hito en mensaje, en comunicación, desde los medios, todo lo que sale de ahí, eso es un espacio de resonancia importante. Es más, yo le decía a Raúl, mira, creo que hay que potenciar el esfuerzo, aunque uno esté complicado y todo, y los costos son altos y conseguir auspiciantes, pero creo que hay que tratar de que eso llegue a todo el país, porque, quieras o no, va a ser muy, muy místico esto de sembrar con un gobierno, ¿no? Cosechar con otro, si bien en el medio vas a tener que vender con el actual, va a haber una especie como de... Pero un no cultivo hay que ser noble, tan optimista, ¿no? Que lo necesitamos. Sí. Yo creo que es una buena, hasta te diría... Es un buen mensaje hacia los que pueden ser los futuros presidentes de la oposición. Diciendo, flaco, yo estoy trabajando para plata que a vos te va a entrar, porque si nosotros llegáramos a tener 16, 17 millones de toneladas, nos guardamos 6, hacemos un buen trabajo comercial para exportar 8, 10,
Es guita que les va a entrar el próximo gobierno, es guita que le entra un productor que pueda estar más desahogado en Navidad y reparta. No sé si soy muy idílico, pero... No, tal cual. Mira, hemos hecho algunos, y viene a colación, creo que este comentario, habíamos hecho algunas hipótesis digamos, de cambios en materia, digamos, de política, un par de escenarios. ¿Qué pasaría si mantienes todo igual o si cambiás? Como muchos vienen hablando del famoso tema de las retenciones, que se eliminarían y quedarían solamente las de soja. Y yo te diría de que tendrías un efecto inmediato en trigo, en maíz, obviamente el sorgo que viene empujando a partir de los convenios que hay con China y demás, incluso te quedarías en niveles similares en soja. ¿Por qué? Porque vos podés hacer cosecha fina y hacer, digamos, doble cultivo. Un millón más de hectáreas que son muy significativas para trigo, pasar de 4 a 5, puede ser perfectamente soja de segunda, donde no me cambia demasiado. Además, si a soja le caen algunas hectáreas, tampoco eso y además, demasiada... No, pero además yo creo que se puede mantener. O sea, estás hablando hoy de 33 millones y medio, volverías a los 35 que tuviste, o 36, no es tan diferente. Y estarías logrando un cambio de 105 millones hoy a 120 en unos 2 ciclos. Claro. Es increíble. Vos me vas a decir, bueno, pero tengo un sacrificio fiscal, o sea, hay un costo fiscal en todo esto. O sea, tus retenciones se te caen, pero ¿en cuánto se te caen? Y estuvimos midiéndolo en función a estos incrementos de producción y a lo que sería, digamos, una estructura de precios similar a la actual. Hoy estás recaudando 7.000, o vas a recaudar en el próximo ciclo, 7.500 millones de dólares. Si sacás todas las retenciones, todas, de todos los cultivos menos el complejo soja, recaudarías 6.900, 6.800. Quiere decir que el aporte es marginal. Mientras que, si haces 15 millones más de toneladas, vía ingresos brutos, ganancia, impuesto al débito, y el propio concepto, diría, de derrame social que tanto se habló. Un tipo que gana, qué sé yo, un acopio, esto, el otro, más gente invertiría, no sé, y empiezan a cambiar chatas, y empiezan a gasto. Y por como eso, que le invertís. Digo, habría que pensarlo. Fuera de cualquier concepto... Hay que tener una visión, no por ser despreciativo, ¿no? Fuera del concepto de eso, vamos a lo economicista, si querés. Pero vos fíjate una cosa, Gustavo, mira algo, le están faltando dólares. Los importadores agroquímicos, fertilizantes, hay problemas porque el Banco Central no te da dólares. Y tenés 8 millones de toneladas dando vuelta de trigo. Dando vuelta, que además perdiste un gap de precio de 500 mangos que se perdieron ahí en el camino, que podía ganar. Vamos a otro cálculo que también estaba haciendo, que es el famoso tema que hoy está en boga, que es cuál va a ser el ingreso de divisas del primer cuatrimestre. Digamos, yo trato de hacerlo lo más técnico posible, sin aspectos políticos, para decir, bueno, como alguno puede pensar, no, van a entrar 4 o 5 mil, porque después si entran más, mejor, y si entran menos, me hago el... Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más lógico posible. Si vos mantuvieras el ritmo de ventas que se están dando, o sea, con un trigo más ágil, dándole más posibilidades de exportación, incluso de maíz, y también de soja, vos estarías ingresando, yo hice un cálculo de máxima, que la máxima no es ni más ni menos que por debajo de la media de los últimos 10 años. Estarías ingresando en el primer cuatrimestre 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto vas a ingresar seguramente? Y el otro concepto, el año pasado ingresaste 7.500, o sea, no estoy tan lejos. Está bien, hubo una especie de swap que los exportadores le dieron al gobierno, anticipando y demás, pero 7.500 millones de dólares, vos hablás de todo el carácter complejo de retención. No, de carácter de ingreso de divisas. De divisas. Pero digo, al año, ¿cuánto dejan los 5 cultivos? Otro tanto, 7.500, claro, 8.000 millones. Pero, digamos, al Estado le queda eso. Sí, le queda eso. Que es el cálculo que vos hiciste. Si yo le quitara las retenciones a los cultivos menores, exacto, comparado con soja, me quedan 6.800. Está. Ese es un análisis. Okay, el número es parecido respecto al flujo de divisa que exacto. Esto es para saber si en realidad mis reservas las puedo mantener, claro, o se me van a empezar a diluir. Entonces, de 8.000... Pero, ¿qué muestra la realidad? Que si vamos a este ritmo de ventas, con frenos en trigo, con frenos en maíz, con una soja que no presenta demasiadas expectativas por el tema de probables devaluación y todo, me baja 6.000, ¿ok? Y si la cosa todavía tengo más incertidumbre, porque no sé cómo va a terminar y los ánimos cada día están más exaltados, me va a bajar a 5.000. Claro. Quiere decir que
Que eso y a su vez vuelvo al mismo alimenta la presión para que los ánimos estén más exaltados. Porque tenés menos ingresos claro, de dólares, un banco central vicioso, que no puede largar. Pero es un círculo vicioso. Sí. Entonces yo digo, ¿por qué no pensar al margen de lo ideológico, si el campo es bueno, malo, si son de derecha, de izquierda? Está probado que es imposible. Es imposible, pero digo, técnicamente podrías acomodar las cosas de tal forma ya que... está visto que gente del Ministerio de Agricultura creo que lo quiso hacer. Me parece que Casa Miquela y Gabriel Delgado, cuando ellos vieron muy positivo que había más volumen de trigo, me parece que intentaron darle calma a Secretaría de Comercio, muchachos, mire, si bien los privados hablan de 11,5, ellos creo que hablan de 13, ¿no? 13,8. 13,8, con lo cual la realidad es que fueron tipos que en realidad, mejor que hayan visto más, porque lo que dijeron, va a haber más trigo, pero muchachos, en el abran. informe el último informe del Ministerio de Agricultura, te hacen una suerte de oferta y demanda, te ponen 13,8, 13,9 creo, te ponen un saldo de 7.200.000 toneladas, y un stock de 2 millones. Dos cosas irrisorias. Y con un paréntesis asterisco donde te dice información a ser confirmada por la Secretaría de Comercio, no por el Ministerio de Economía. Y dos absurdos. Si tenés 7.200.000, tenés abierto 2.200.000. Primero. Y segundo, ¿para qué vas a mantener 2 millones más de stock cuando lo podrías exportar ahora? Podrías revitalizar el precio, le vas a dar mucho más ánimos para seguir haciendo trigo al productor, cuando en realidad tenés asegurado de por sí 6 millones de toneladas para el consumo interno. O sea, ¿qué es lo que se persigue? Pero además te hago una pregunta que yo te la he hecho 1000 veces, ¿no? Pero está bueno porque a lo mejor hay gente que es kirchnerista y está a favor de este modelo y está bueno explicarle. Pero al margen de lo ideológico, que faltaran 500.000 toneladas, 600.000 toneladas, yo te digo, vos has sido director en el Ministerio de Agricultura, o sea, por fin está una Junta Nacional de Grano, nadie mejor que vos para esto. No se consiguen. Se consiguen, pero que no agarrás y mandate, che, muchachos, me voy en el ferry, me voy en el buquebusa a Montevideo, trato de buscar trigo por allá. Ahora, se consiguen, digamos así, se consiguen aunque nunca hubo que conseguirlo. Pero nunca, pero suponiendo que necesites, llamas a Estados Unidos, ¿cuánto tarda? Te tarda 10 días en traértelo. Imagínate que además lo histérico de todo esto, porque el año pasado, el anterior, todavía en épocas del viejo secretario de Comercio, ¿te acordás que se habían dado de más robes? Que el precio se fue a $700 y todo. Se asustó, no pensó hubo que que hacer nada. Y la frenó en un momento, ¿no? Pero no pasó nada. No pasó nada. Sí, no faltó trigo, no faltó pan, no faltó... Qué lástima, porque, digamos así, si existe un temor al consumo, a que el consumo no sea satisfecho, tenés de todas formas siempre la herramienta de manejar el cupo de exportación. El tema es que está mal manejada de base. Porque si vos decís, primero, la incógnita de la producción, la incógnita del saldo, abrís 1 millón y nada más. Ahí lo que generás es, bueno, yo no sé si voy a poder exportar o no. Con lo cual yo no me voy a correr demasiados riesgos. Voy a ir comprando como voy pudiendo. Y van comprando con los diferenciales de precio que todos conocemos. Mientras que si de arranque decís, bueno, ok, cada uno que haga lo que quiera, la industria comprará, la exportación comprará, y veremos a ver cómo vamos evolucionando. Generás automáticamente una competencia tal que vas a estar muy cerca del precio faz teórico. Cuando llegues a, 5, 6 millones, que diga, bueno, yo ahí tengo miedo, por más que tenga un colchón de 2, cierro la exportación, o a lo sumo empiezo a establecer un cupo, pero no el cupo al final. Claro. Hoy yo tengo 2.200.000 compradas, autorizadas para exportar, y tengo ya 5 compradas. Entonces, ¿quién va a salir a pagar un precio exorbitante cuando todos están largos de trigo? En la jerga largo, digamos, es que tienen más más volumen que lo que necesitan. Incluso hasta los propios molinos tienen para 1 mes o 2 meses, o por lo menos 1 mes de molienda. Entonces, ¿quién va a hacer eso? No, sacando los conceptos, insisto, ideológicos de lo que puede hacer el tema del privilegio al abastecimiento, que me parece totalmente genuino. Preferible que primero empiecen a comer de acá. Sí, y después por lo terminado exportando. Planificación estratégica de un país, que es decir, a ver muchachos, pero incluso hasta en esa planificación estratégica, los que creemos en la globalización, creo que a veces podés hacer mejor negocio. Yo me sentaría con vos si fuera el ministro de Agricultura y te diría, mira, escúchame, ¿por qué no vendemos todo ahora? Incluso quedémonos con 3 millones, salgamos a comprar en el momento que esté invertido el mercado, o lo que sea, y traemos de otro lado, menos el flete, por lo menos hacemos los cálculos.
y capaz que hasta incluso ganas guita. Brasil tiene más trigo que antes. Y vende entre 1 y 1,5 millones de toneladas, que no tiene buena calidad, pero el tipo lo vende. Claro, y ese negocio. Lo vende a un precio que no es menor y después termina comprando. Bueno, no hay fíjate que en toda esta discusión arrancaste con un FOB de $260 más o menos. Hoy estará el FOB en 220, se empieza a achicar ese diferencial. Pero el mundo, un mundo complicado, con un conflicto serio en Ucrania y Rusia, que son uno de los proveedores, con trigos a veces que están excedentarios en muchas áreas, están llegando a precios muy competitivos. Pero parecería una utopía, ¿no? Vamos a ver, de todas formas, lo que vos planteabas al principio, un poco el concepto de se siembra con un gobierno, se cosecha con otro, le da un poco de oxígeno al mercado. Yo creo que sí, sí, técnicamente, yo no sé, charlándolo con Javier Buján, alguien me dijo, ojo, pero también te puede traer despelote porque vos... Sin lugar a dudas. Empezás a hacer operaciones, vos sembraste abril, mayo, junio y empezás a hacer operaciones. Entonces, claro, va a quedar un tipo clavado con una retención. Sin duda. El ROE, olvidate, pero con una retención del 23, el gobierno viene y lo saca, y vos qué haces, vas y le decís, che, flaco, yo estoy cobrando 23 menos. Yo recuerdo en la época de la Junta, en los 80, cuando tenías unas retenciones importantes también, siempre se tomaba una decisión para el próximo ciclo, con lo cual vos tenías una regla clara de juego para cómo lo ibas a hacer. Pero de todas igualmente formas, acá te hago una pregunta. A ver, yo siendo productor, digo, ¿no? Suponiendo, teniendo eso, yo apostaría. Porque en último caso hago la cabeza y digo, bueno, ¿yo cuánto juego antes? ¿El 40%? ¿El 30%? Ok, saco la cuenta y digo, estoy vendiendo un trigo. El 30% tiene un 23 menos, ¿no? Y el otro 70 lo voy a vender con ese 23 más. Y quedaste calzado en un 17 a lo supongamos mejor. Que todo quedaría igual. El hecho ya de ir mostrando algunas pautas de menor intervención en el comercio también es muy positivo. ¿Por qué? Yo siembro con este gobierno, incluso cosecho con el nuevo, pero sin cambios. Pero de todas formas, que me dé la posibilidad de bajar estas barreras, eliminarlas, empieza a haber otra competencia, y yo si tengo un poquito más de pulmón y lo llevo a un julio del año que viene, capaz que puedo conseguir un precio mucho más lleno que el anterior. Pero además te digo, hoy creo también que se firmaría mucha gente, incluso vos, que cualquiera de los 2 o 3 que ya hoy uno ve, que van a bajar. Sin duda. Macri, que tiene hoy las mayores chances, para muchos analistas, ya dijo que la va a bajar. La va a bajar, y si no la va a bajar, le haremos un 10-10. Vete, saldrá la gente otra vez a decirla. Más allá, yo he hablado con gente, entrevistado, incluso tengo grabado con gente de él, ha dicho lo mismo, hay que tener por ahí, bueno, como está la baña, no le cree tanto, la gente de campo le tiene un poco de miedo a todo ese grupo, Peirano, la baña, etcétera, pero bueno, yo creo que es gente que tiene que entenderla. Además, y el mismo Scioli hay que ver con quién se rodea. Si Scioli ganara y lo copa la Cámpora, estamos sonados. Ahora, si Scioli gana y aparecen tipos como Topo Rodríguez, aparece gente que tiene otra bocha, otra forma de pensar, me parece que también, y se rodea de otra gente. Pero además con un pensamiento, digamos, más, yo digo siempre, más egoísta. Porque te va a ir mejor. Claro, bueno, es un ganar-ganar. Le va bien al productor, te va bien a vos. Es egoísta. Yo quiero que me vaya bien en mi gestión. Ahora, el punto es, de todas formas, no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil. Vos pensás que además estás viviendo en la Argentina un esquema de precios relativos muy complejo. Yo no me imagino, digamos, un maíz en cero y de repente que aparezcan todos aquellos que necesitan ese maíz, llámese polleros, feedloteros, y todos los demás. Tengo una pregunta técnica. Después vamos a ver cómo se ve. Porque esto es como el petróleo, digamos, como el petróleo y la nafta que sube. El petróleo vale $56 y la nafta sube acá, yo no lo entiendo, ¿no? Entonces yo digo, no conozco los números exactos, pero digo, un pollero, sobre todo un pollero hoy, y un feedlot mismo que ha tenido un maíz muy barato, el aumento directo, suponiendo que sea directo, que no sé si va a ser así, ¿no? De un 20%, porque vos agarraste y hoy tenías un 20% menos porque no tenías ese plus de la retención, ¿no? Entonces vas a pagarle un 20% más. ¿Te puede influir tanto en el pollo, digamos? Y además pensando que el maíz está más barato comparativamente también. Obviamente, sí. Hoy ya lo tenés hasta neutralizado, porque el maíz vale mucho menos que 20% comparativamente hace 3 años. Lo mismo que en el caso del trigo. O sea, tampoco el trigo te va a aumentar un 23% porque le sacaste la retención, cuando el trigo subió un 150% en los últimos años y el pan se fue a 700. O sea, obviamente no va a ser así. Pero digamos, hay que contemplar de que hay ciertos precios
de la economía que están Y bueno, íntimamente pero eso va a ocurrir en relacionados todo. y que Cuando bueno, quieras va a haber... poner los bondis al precio que tiene que valer, cuando tenga que poner electricidad, Bueno, etcétera. pero es un camino que va a haber que transitar, ¿no? En ese sentido. De Bueno, todas formas, yo creo que, digamos, se genera una expectativa adicional ¿Qué es la importante, positiva? ¿no? ¿Qué es lo Las positivo? expectativas en la economía Si son- siguieras así, si todo siguiera así, yo me animaría a pensar de que te va a bajar el área de maíz, te va a volver a bajar el área de trigo, y probablemente siga, a pesar de estos niveles estancados, creciendo más los oleaginosos, con este esquema tan perverso que decimos nosotros, del 70% de oleaginosos, cuando el mundo está exactamente al revés respecto Que a los de cereales. oleaginoso, recordémosle a la Es gente soja. que en realidad es soja, Es soja. porque lamentablemente ni siquiera es girasol, No, viene no, para no. atrás girasol. No, Pero no, yo es soja. hasta sería más positivo y diría que va a arrastrar seguramente sorgo, porque en zonas marginales eso lo va a ayudar, claro en zonas que sí. mucho más. Y tal vez hasta arrastre también girasol, Pero porque sin vos duda. hoy digas, che, mirá, escúchame, si yo pudiera liberar algo de retenciones de girasol, se las liberarán todas, pero le bajaras un poco más. Pensá que el precio, hoy el girasol, digamos, tiene una variación muy grande. Es muy difícil establecer el precio. Sabés que el mercado de girasol es complicado. Pero suponiendo de que el futuro habla de $270, cosa que yo dudo, pero pongámoslo a la par de la soja. Tiene 30%, 32% de retenciones. 30% del aceite de su producto. Cuando eras líder en el mundo durante tantos años como principal exportador de aceite y su producto y estás tercero, pero con un 8% del mar que llega, antes tenías el Claro. 80%. ¿Quién lo supera? Lo supera los ucranianos, los rusos, que nos pasaron, pero como el hambre caído, incluso hasta los propios europeos. Estás cuarto en el mercado. Digo, y todos te dicen, no, lo que pasa es que el girasol, el problema, son técnicos, porque la paloma... Yo entiendo que sí, que son importantes y demás, pero ¿vos no creés que de pronto una mejora en el 30% no es significativa? Oh, pero te diría, por eso te digo, incluso, Digo, mirá, yo si creo que quisieras lo pensás, jugar como digo, es más. oleaginoso y dijeras, no, bueno, por ahí no le bajo para no hacer, digamos, tanta diferencia con el otro oleaginoso, no lo sé, esto habría que estudiarlo, pero le pongas 10, igualmente, Totalmente. un diferencial de Va a ser mucho 22%. más. Le generas Impresionante. una competencia y una opción para algunas zonas que aparecía como muy... sí, porque es un cultivo noble. Incluso, te digo, en comparación con lo que puede ser, por ejemplo, toda la parte del Chaco, con el algodón claro. y demás. Cuando Sudeste, sudoeste, el oeste de Buenos Aires. zonas ¿Viste? no Zonas marginales, donde- pero digamos que sí, que tenés presentan más complicaciones más por eso. complicaciones. Sí. Gustavo, bueno, un lujo, ¿eh? Gracias. Una charla que no sé el señor director si me dará una seña, pero debemos haber estado 35 minutos, me parece, no menos, ¿no? 40, me dice el señor director, ¿no? 45 minutos, ¿no? No parecía, ¿eh? 45 Fue muy minutos amena. de reflexión. La realidad es que soja a fondo, maíz a fondo, a mí me sacó un montón de dudas existenciales, trigo, esto de imaginar las retenciones. Como digo siempre, mire, escúchela por parte si es mucho, no se la pierda, acá hay muchos capítulos y además, si puede también, reenvíela. Y si puede y conoce a alguien del gobierno que no lo esté viendo o alguien que tenga pensamiento kirchnerista pero sea un pensamiento noble, hágaselo saber, porque me parece que está bueno que estas cosas que tienen que ver con más de 30 años de experiencia en el territorio, del análisis y la lectura del mundo, a mí me da la sensación de que uno puede aprender mucho. Yo abro las orejas así y escucho. Creo que si todos escuchamos podemos tomar mejores decisiones. Gustavo, Que sigas muy como bien, siempre, muchas muchísimas gracias, muy amable. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.